Bien, vamos a revisar entonces noticias internacionales. La primera de ellas tiene que ver con el coronavirus, porque el número de muertes por el coronavirus aumentó a 490 personas y el total de casos confirmados por contagio se elevó a 24.324. Así lo informó la Comisión Nacional de Salud en China, donde también dio cuenta de 65 nuevas muertes por el virus, todas ellas provenientes de Hubei, uno de los focos de la epidemia. Tras lo ocurrido en China, aún hay ciudades que se encuentran en cuarentena, con calles cerradas y con orden de que todos los habitantes se mantengan en sus hogares con el objetivo de evitar la propagación del virus, mientras las autoridades luchan por combatir el coronavirus para evitar mayores contagios. Está afectando al país, no solamente a China, sino también a gran parte del mundo, con cerca de 20 países, incluso más, que han presentado ya casos confirmados de personas contagiadas por este nuevo coronavirus. Lo importante es que, por ejemplo, en la zona en donde las personas se encuentran aisladas, en la provincia de Hubei, también ya están disponibles los hospitales de emergencia, hospitales que tardaron cerca de 10 días en estar listos para recibir a cerca de 2.200 pacientes. Lo que estamos viendo allí tiene que ver con un crucero que estaba en cuarentena. Este miércoles al menos 10 pasajeros de ese crucero, el Diamond Princess, en Japón, dieron positivo en el resultado de análisis de contagio por coronavirus. Esto luego de que las autoridades de ese país declararan en cuarentena a este barco por el contagio de uno de sus pasajeros. Era un hombre de 80 años, que precisamente había dado positivo. La embarcación había llegado este lunes a la bahía de Yokohama, cerca de Tokio, con más de 3.700 personas a bordo, y tras detectar este caso confirmado de la epidemia, el gobierno de Japón solicitó a las personas a bordo y a la tripulación proveniente de 56 países distintos permanecer en el barco por 2 semanas desde este miércoles. Mientras tanto, el Ministerio de Salud japonés aseguró que tomaron muestras de más de 200 ocupantes del crucero y que decidieron desembarcar a las 10 personas contagiadas por este virus. Claro, son parte de algunas medidas que han adoptado no solamente en Japón, también en otros países. El tema de los cruceros, cuando se han presentado casos sospechosos, son algunos médicos que abordan estas naves y que se realizan los exámenes a los tripulantes y también a los pasajeros. Si hablamos de 3.700 personas que no podían desembarcar, por lo tanto, esperar, imagínense lo que significa 2 semanas al interior de este barco, es una situación muy, muy compleja, pero ya se confirmaron 10 casos de coronavirus, ya desembarcaron estos casos, deberían estar siendo aislados, recibiendo el tratamiento correspondiente de personas que además, al tener una enfermedad de base, se hace mucho más complejo el tratamiento, y es precisamente a eso y en esos casos en donde se relaciona más con los casos de muerte, porque definitivamente se hace mucho, mucho más complejo el tratamiento en aquellos que tienen una situación de salud más complicada. Eso es lo que ocurre en Japón, pero también hay otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que ha prohibido el ingreso de ciudadanos chinos que provienen de esa región o que hayan estado en China en las últimas 2 semanas, una situación que las autoridades de China, incluso el propio presidente Xi Jinping, estaba muy molesto porque esa actitud de Estados Unidos finalmente era sumamente desfavorable, no solamente para la imagen de China, que ha querido mantenerla prácticamente intacta con la información que se ha entregado a nivel mundial sobre cómo se ha abordado la protección para los ciudadanos y evitar la propagación del coronavirus, sino que la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que no es necesario, por ejemplo, cerrar fronteras porque esto no se ha convertido en pandemia. Sigue en esta condición de epidemia, pero sin embargo también ha generado muchísima preocupación.
Bueno, y hay otro tema porque además un día antes de que el cierre del juicio político, que además se va a realizar el día de hoy, el presidente norteamericano, Donald Trump, se dirigió al país desde el Capitolio en Washington para pronunciar por tercera vez el tradicional Estado de la Unión. El mandatario destacó la creación del empleo, la reconstrucción del ejército y su compromiso para mejorar el sistema de salud en Estados Unidos, donde además se jactó de una economía rugiente, sin mencionar una palabra sobre su proceso de destitución, que va a ser determinado finalmente el día de hoy, donde se espera que sea absuelto. Escuchemos parte de sus declaraciones. I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been. Our military is completely rebuilt, with its power being unmatched anywhere in the world, and it's not even close. Our borders are secure. Our families are flourishing. Our values are renewed. Our pride is restored. And for all of these reasons, I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before. Bueno, a pesar de este discurso, la polarización que existe en la clase política estadounidense fue evidente y Trump no estuvo exento de polémica, ya que dejó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con la mano estirada, quien al final del discurso rompió la copia del mismo. Revisemos el tenso momento. Thank you. God bless you, and God bless America. Thank you very much. Bueno, además ella es la tercera autoridad del país, ni más ni menos, pero que definitivamente también ha estado a cargo de este juicio en contra Trump por la trama ucraniana y que se va a definir precisamente el día de hoy en el Senado, en donde va a terminar absuelto, que es lo más probable. Bueno, también durante el discurso el mandatario estadounidense brindó su total apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien asistió al Congreso y recibió el reconocimiento por parte de Trump como presidente verdadero y legítimo de Venezuela, señalando además que el pueblo estadounidense está unido al venezolano que en su grandiosa lucha por la libertad. Asimismo lo calificó. Lo cierto es que ese pudo haber sido el único momento del discurso en que efectivamente se vio la unidad, que es parte del objetivo, porque de manera transversal fue aplaudido el presidente encargado Juan Guaidó con el tremendo respaldo que recibió por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, y el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Pete Buttigieg, sorprendió este martes al superar a Bernie Sanders en las primarias demócratas de Iowa, donde el favorito de los sondeos nacionales, Joe Biden, se hundió quedando último con un 15,6% de los votos detrás de la senadora Elizabeth Warren. Mientras que Buttigieg celebró su victoria en un acto de New Hampshire, anunciando: nunca he tenido más confianza en nuestra campaña, en nuestro equipo y en la visión que nos trajo a este punto. Tras la confusión en los resultados del caucus en Iowa, el Partido Demócrata aclaró que no se trata de ningún ataque informático. Eso es muy relevante también dejarlo claro, aunque surgieron varias dudas